La compañía Esberger y su flota de petroleros pueden rastrear su historia hasta 1924, cuando un exoficial de la Marina Imperial Alemana, llamado John T. Esberger, fundó su propia compañía de envíos, empleando a muchos exoficiales navales alemanes que, como él, ahora estaban sin trabajo debido a las duras limitaciones impuestas a la Marina alemana después de la Primera Guerra Mundial. La compañía rápidamente se hizo un nombre como una de las compañías de petroleros más profesionales de Europa, exportando productos químicos a través del Atlántico y más allá. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía se expandió para incluir tanques de carga convencionales, lo que la compañía Esberger se refería como productos secos, en apoyo a la Alemania nazi de Hitler. Desafortunadamente para John T. Esberger y su gente, la guerra fue un desastre para su flota, siendo diezmada por ataques de aviones aliados y submarinos. Pero Esberger aún no había terminado. Utilizando su reputación prebélica por su fiabilidad y profesionalismo, a finales de los años 50, obtuvo el respaldo financiero necesario para comenzar a reconstruir la flota de petroleros de Esberger. Uno de los primeros barcos de esta segunda generación de la flota Esberger fue el Wilhelmine Esberger, terminado en 1954 y configurado para transportar varios cargamentos químicos entre Europa y América del Norte. 10 años después, en 1964, el barco de casi 13.000 toneladas fue renombrado, convirtiéndose en el Esberger Químico. El 2 de junio de 1967, el barco, con su tripulación de 46 hombres, navegaba aproximadamente a 90 millas al sur de las Azores en el Océano Atlántico, con una carga de atún de desecho y etanol, que estaban entregando desde Texas a Rotterdam. Hasta ahora, su tiempo en el mar había sido bastante rutinario, y ese día había incluido tareas mundanas, como pintar partes del barco desgastadas por el clima. Más tarde, la mayoría de la tripulación, excepto los pocos de guardia, llegaron a la cocina del barco para su comida vespertina. Y eso es cuando ocurrió. El barco fue sacudido por una poderosa explosión, seguida de alarmas que los señalaban para entrar en acción. Al llegar a cubierta, la tripulación se horrorizó al encontrar la cubierta en llamas, y donde una vez había estado el casco, ahora había un enorme agujero que se estaba haciendo más grande. La explosión desde dentro del casco del barco había sido tan poderosa que había cortado el petrolero en 2 partes, y solo gracias a que la mayoría de la tripulación estaba en la cocina en ese momento, nadie murió. Había poco tiempo para averiguar qué había sucedido, y con la amenaza de más explosiones, se transmitió una señal de socorro, enviando a un puñado de barcos cercanos a la zona para rescatar a la tripulación. Sin embargo, no se produjeron más explosiones, y el diseño compartimentado del barco significaba que a pesar del extraordinario daño, las secciones separadas permanecían a flote, con la inundación contenida solo en las áreas dañadas, alrededor de las cuales había ocurrido la explosión. El 5 de junio, se sujetaron líneas a la sección de popa del barco, que luego fue arrastrada a Punta Delgada en las Azores, antes de ser transportada a Grecia, donde fue desmantelada y vendida como chatarra. Eso, por supuesto, dejó la mitad delantera del barco flotando en el océano, con su carga estimada de 1.700 toneladas de productos químicos. El 8 de junio, fue avistado flotando hacia las Azores, lo que causó alarma entre las autoridades locales e internacionales, ya que el área era una ruta de envío muy transitada entre Europa y América del Norte, y el temor era que pudiera colisionar con cualquier número de otros barcos, creando un desastre aún mayor, especialmente si colisionaba con otro petrolero o barco de pasajeros. Por lo tanto, se puso en marcha un esfuerzo de salvamento similar al que se realizó con la sección de popa del barco, pero hubo un problema. Las autoridades en las Azores decidieron que no iban a permitir que la mitad delantera del barco fuera remolcada al archipiélago, citando preocupaciones de seguridad sobre la solidez de la integridad del casco. Temían que si se rompía cerca de sus islas, podría resultar en un gran desastre ambiental si los químicos escapaban y llegaban a la costa, y en ese momento, el mundo era muy consciente del daño de tales incidentes. Menos de 3 meses antes, el petrolero Torrey Canyon había encallado cerca de las islas Scilly, en la costa suroeste de Inglaterra, derramando en algún lugar de la región de 25 a 36 millones de galones de petróleo crudo en el mar. Mientras se desataban los argumentos sobre qué hacer, la junta directiva de Esberger decidió que ya era suficiente. Si no podían rescatarlo, entonces iba a tener que ser hundido, y por eso hicieron una llamada a Londres para pedir ayuda en ese sentido.
En casi todas las marinas hay nombres para los buques de guerra que tienen un poco más de significado que la mayoría, y en la Marina Real, uno de los nombres más reverenciados es Dreadnought. Para 1967, 10 buques de guerra habían servido a las flotas británicas e inglesas mientras llevaban este nombre. Un Dreadnought había defendido a Inglaterra contra la Armada Española en 1588, mientras que otro Dreadnought había luchado en la pivotal batalla de Trafalgar en 1805. Pero fue el Dreadnought lanzado en 1906 con el que el nombre se ha asociado más desde entonces. Ese Dreadnought inauguró una nueva era de tecnología naval y guerra, siendo el primer acorazado de gran calibre jamás construido, y en el momento de su puesta en servicio, hizo obsoletos a todos los demás acorazados que le precedieron. Tan influyente fue este barco que el término genérico de Dreadnoughts se utilizó para describir a los barcos que siguieron su ejemplo, y fue en este mismo espíritu de innovación que se lanzó el siguiente His Majesty's Ship Dreadnought. El 12 de junio de 1959 comenzó el trabajo en otro nuevo barco de guerra revolucionario para la Marina Real, solo que esta vez, en lugar de ser un poderoso acorazado, era en cambio un submarino. Pero más que eso, iba a ser el primer submarino nuclear de Gran Bretaña. Desde el final de la guerra, los ingenieros británicos habían considerado la idea de un submarino de propulsión nuclear, pero encontraron el desafío insuperable en la posguerra inmediata. Después de que la Marina de los Estados Unidos lanzó el primer submarino nuclear del mundo, el United States Ship Nautilus, en 1955, el Reino Unido buscó aprovechar su relación especial con Washington y comenzó a negociar la transferencia de tecnología de reactores estadounidenses a Gran Bretaña para que la Marina Real tuviera su propia flota de submarinos nucleares. A pesar de cierta oposición estadounidense, almirantes de la Marina, finalmente Washington decidió que era mejor que la Marina Real desplegara una fuerza de submarinos de ataque nucleares para ayudarles a contrarrestar las amenazas cada vez mayores de la flota nuclear soviética. Por lo tanto, se autorizó la transferencia de tecnología y los ingenieros británicos comenzaron a diseñar y construir un nuevo submarino alrededor del diseño del reactor S-5W americano, lo último en 1959. Lanzado simbólicamente en el día de Trafalgar, 1960, por Su Majestad la Reina Elizabeth II, el nuevo buque de guerra ofreció revolucionar las operaciones de cazadores asesinos basados en submarinos de la Marina Real y darles una nueva arma casi invencible. Solo podría haber un nombre que fuera apropiado. Incorporado al servicio el 17 de abril de 1963, el His Majesty's Ship Dreadnought enseñaría a la Marina Real muchas lecciones importantes sobre las operaciones de submarinos nucleares, y sus primeros años de servicio fueron extremadamente ocupados. Demostrando las significativas ventajas en alcance y resistencia que ofrecía la energía nuclear, realizó numerosos cruces del Atlántico, visitando la base naval de los Estados Unidos, en Norfolk, Virginia, y navegando hasta la isla de Bermuda, todo mientras rompía numerosos récords británicos de cruceros submarinos establecidos por los anteriores submarinos diésel eléctricos. El 8 de junio de 1967, el His Majesty's Ship Dreadnought salió de la base naval de Faslane en el río Clyde, en Escocia, antes de dirigirse al sur, realizando ejercicios de entrenamiento y conduciendo ejercicios antes de llegar al territorio británico de Gibraltar en el extremo sur de la península ibérica. La llegada del primer submarino nuclear de Gran Bretaña a Gibraltar hizo mucho para antagonizar a los españoles en un momento crítico en las relaciones anglo-españolas, en lo que respecta al territorio conocido como El Peñón, ya que la población local se estaba preparando para un referéndum más adelante en el año sobre si deseaban permanecer británicos o convertirse en españoles. El referéndum era una conclusión anticipada, y la tripulación de los Dreadnoughts fue recibida con una ola de banderas y pancartas, todas proclamando que el Peñón era británico y que iba a seguir siendo así. En la noche del 21 de junio, 1967, comparado con el ritmo del entrenamiento en el mar, el His Majesty's Ship Dreadnought estaba relativamente tranquilo mientras estaba amarrado en el puerto de Gibraltar. El sonar del submarino, que utiliza para detectar embarcaciones enemigas, estaba inoperativo, en reparación, al igual que las bombas de enfriamiento de agua salada que se utilizaban para controlar la temperatura del reactor mientras navegaba en el mar. Gran parte de la tripulación estaba de permiso, disfrutando de los bares y clubes locales antes de tener que regresar al oscuro y estrecho mundo del interior del Dreadnought. Incluso el capitán, comandante Peter Cobb, había dejado el submarino en Gibraltar para dirigirse a través del Mediterráneo a Tánger.
Dada la condición del Dreadnought esa noche, se vuelve más fácil entender lo atónito que debió haberse sentido el oficial de guardia, un tal teniente Higgins, cuando recibió una llamada del oficial de bandera de Gibraltar, el almirante de retaguardia Michael Effem. Fell preguntó cuánto tomaría tener listo el submarino para zarpar. Higgins respondió con una estimación nominal de 24 horas, y fue entonces cuando se le informó de la situación con respecto a la sección delantera del Esbjerg Chemist, que estaba a la deriva, y que se le iba a encomendar al Dreadnought hundirla. Casi inmediatamente, el Dreadnought se llenó de actividad, ya que se llamó a la tripulación, y luego se apresuraron para preparar el submarino para partir. En lugar de la estimación inicial de 24 horas, el submarino se preparó en aproximadamente la mitad de ese tiempo, y para el mediodía del día siguiente, el Dreadnought estaba listo para zarpar. El comandante Cobb llegó de regreso al submarino menos de 15 minutos antes de que se deslizara desde sus amarras en Gibraltar, al igual que el oficial técnico senior que había volado desde una reunión en el Reino Unido. El Dreadnought partió de la roca alrededor de las 10.000 horas, y una vez que estaba en aguas suficientemente profundas, se sumergió y comenzó a cargar hacia las Azores a una velocidad de 30 nudos, una velocidad extraordinaria para un submarino en ese momento. Pero Dreadnought no fue el único activo militar británico comprometido en la tarea de neutralizar las amenazas de lo que quedaba del químico Esbjerg. La fragata Tipo 61 His Majesty's Ship Salisbury estaba regresando de varios meses en las Bahamas, persiguiendo a contrabandistas e interceptando embarcaciones que transportaban inmigrantes ilegales cuando se le encomendó apoyar al Dreadnought en la operación. Después de reabastecerse, Salisbury se dirigió hacia el sur hacia el Hulk flotante, con instrucciones de actuar como un barco guardián durante el ataque de Dreadnought, manteniendo un ojo en cualquier barco que pasara que pudiera tropezar involuntariamente en el camino del submarino cuando lanzara sus torpedos. Al igual que Dreadnought, Salisbury reflejaba la Royal Navy más nueva y tecnológicamente avanzada de los 60. Designado como fragata de dirección aérea, la misión principal de Salisbury era apoyar la fuerza de portaaviones de la Royal Navy, navegando más allá del alcance de la cobertura del radar del grupo de portaaviones, y utilizando su propio radar potente para detectar los bombarderos marítimos soviéticos entrantes, como el Tupolev 216 y 295. Luego, Salisbury controlaría los cazas lanzados desde los portaaviones británicos para interceptarlos, y como tal, su sistema de armas principal era su conjunto de radar. Sin embargo, para defensa, llevaba 2 cañones de 4.5 pulgadas en la cubierta delantera y 2 cañones de 40 milímetros en la cubierta trasera. El segundo jugador de apoyo a Dreadnought llegó en forma de la Comando Costero de la Real Fuerza Aérea, que envió aviones de patrulla marítima de largo alcance Avro Shackleton MR-3 para rastrear el casco y ayudar a Salisbury. El Shackleton provenía del mismo establo que el Lancaster de la guerra, y a primera vista, la línea de descendencia era clara, aunque eran aves fundamentalmente muy diferentes. Una vez que Dreadnought estaba en posición de disparo, luego monitorearían la efectividad del ataque de torpedos del submarino nuclear. Dreadnought llegó a la escena la mañana del 24 de junio después de viajar más de 1.000 millas desde Gibraltar. Luego, el submarino emergió para hacer contacto visual y por radio con Salisbury y el Shackleton en órbita antes de proceder a rodear sus objetivos, evaluando su tamaño y la aparente dirección en la que flotaba. Una vez satisfecho de que su gente tenía toda la información que necesitaban, el comandante Cobb ordenó al submarino Dreadnought prepararse para atacar. Deslizándose bajo las olas, Cobb posicionó al Dreadnought aproximadamente a 1 milla de su objetivo, mientras su tripulación preparaba 4 torpedos Mark 8. Comparadas con la complejidad, modernidad y sofisticación del Dreadnought, estas armas eran literalmente de otra época en la guerra. El primer Mark 8 entró en servicio en 1923, a bordo de barcos diésel eléctricos, cuya duración bajo el agua se medía en horas, y aunque las versiones a bordo de los Dreadnoughts eran mejoradas en comparación con esos modelos tempranos, aún era un arma de 20 años que muchos marineros sentían que necesitaba urgentemente ser reemplazada. Pero eran perfectas para dispararle a un pato muerto. En posición, tubos de torpedos cargados e inundados y su objetivo justo enfrente, Cobb dio la orden de disparar. 1 a 1, los 4 Mark 8 fueron escupidos de los tubos de torpedos del acorazado, dejando a la tripulación esperar pacientemente por el sonido de un impacto. Pasando por encima, la tripulación a bordo del Shackleton divisó débiles líneas blancas que los torpedos dibujaban en el agua mientras se dirigían hacia el objetivo, el Lush.
el primer torpedo falló desafortunadamente. Sin embargo, los siguientes 3 acertaron cada uno, enviando enormes espirales de agua al aire cuando sus ojivas de 805 libras detonaron. Sin embargo, la esperada ignición de los químicos a bordo no se materializó. Esto habría aniquilado al Hulk y erradicado los químicos, lo que habría ayudado a mitigar el impacto ambiental de su liberación en el océano. Pero en cambio, los torpedos volaron los mamparos causando su hundimiento. Al menos en parte. Para asombro de todos, la mitad delantera de lo que una vez fue el barco completo conocido como el químico Asperger, a pesar de haber estado involucrado en una enorme explosión interna y luego sufrir 3 torpedos que se estrellaron contra él, aún se negaba obstinadamente a hundirse completamente. En cambio, ahora estaba solo parcialmente sumergido, y si acaso era una amenaza aún mayor para la navegación, siendo ahora mucho más difícil de detectar. Si el primer torpedo hubiera encontrado su objetivo, entonces es probable que todo se hubiera hundido, pero tal como estaba, el trabajo estaba sin terminar. Parecía un desperdicio de otro torpedo hundir este naufragio, por lo que se decidió que unos pocos proyectiles de los cañones de 4.5 pulgadas de Salisbury podrían hacer el truco. Incluso entonces, se necesitaron varias descargas de proyectiles antes de que el casco carbonizado y retorcido se rindiera al ataque británico. Los proyectiles de alto explosivo de Salisbury finalmente alcanzaron la carga química, encendiéndola en un brillante destello de fuego rojo y naranja, antes de enviar grandes nubes negras de humo al aire. La última pieza del químico S. Burger fue destruida, y se hundió bajo las olas hacia el olvido, permitiendo que Dreadnought regresara a Gibraltar y Salisbury a su hogar en Gran Bretaña. Las tripulaciones de Dreadnought y Salisbury fueron felicitadas por los altos mandos por un trabajo bien hecho, y luego volvieron a sus deberes normales, con el submarino continuando su ajetreada vida de entrenamiento. Eso podría haber sido el final de la historia, si no fuera porque el submarino llegó a Kiel en Alemania Occidental al año siguiente, donde se encontraron con la dueña del químico Esberger, la señora von Rantzau. Junto con el director gerente de la empresa, la señora von Rantzau fue bienvenida a bordo del submarino y expresó su gratitud por sus esfuerzos al presentar al submarino un cáliz de plata dorada como trofeo de su ataque. Y ahí tienes la historia del primer submarino nuclear de la Marina Real, hundiendo la mitad de un barco. Deja un comentario con tus ideas y reacciones, dale like al video y suscríbete para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.